Mis hermanos, buenos días en esta mañana. Buenas noches para el día viernes cuando nos encontremos. Qué alegría volverlos a acompañar en las enseñanzas que estamos haciendo en el discipulado de Magdalena. Ya hemos venido estudiando gran parte de nuestro libro del Evangelio de Juan. Y hoy, mis hermanos, vamos a continuar desde el versículo 18 hasta el 23 del capítulo 15, que es el que venimos estudiando. Antes de iniciar, mis hermanos, yo quisiera que me acompañaran en colocar ese tiempo tan hermoso en las manos de nuestro buen Dios. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido vivir nuevamente, mi Señor. Este estudio, Padre, que nos regalas a través de tu santa palabra, que la has preservado, mi Señor, para que la tengamos a nuestra mano, para poder conocerte, para poder, mi Señor, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, es infalible, es inerrante, mi Señor, es inequívoca. Y nos redarguye, Padre, y nos alienta, mi Señor, para continuar esta carrera que has permitido que tengamos, mi Señor. Gracias por este valioso y buen tiempo que nos permites vivir, que nos permites estudiar, que nos permites tener comunión unos con otros acá en este discipulado de Magdalena, mi Señor. Colocamos en tus manos nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, pidiéndote, mi Señor, que nos regales una enseñanza especial para nuestras vidas, que podamos disfrutarla, que podamos aplicarla y que podamos compartirla también, mi Señor. Oramos, mi Señor, en tu santo nombre. Amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos a continuar con este estudio del discipulado del libro de Juan. Vamos a dar inicio entonces desde el versículo 18 y hoy vamos a estudiar hasta el versículo 23. Ubiquémonos, por favor, entonces ya con nuestras Biblias abiertas. Capítulo 15, desde el 18 hasta el 23 dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo hubiera venido, ni les hubiera hablado, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Bien, mis hermanos, en esta porción de la palabra vamos a ver cuatro temas que el Señor me ha regalado para que sea mucho más fácil a la hora de estudiar acá en el discipulado. El primer tema, una afirmación, así le coloqué. El segundo tema, la pregunta: ¿por qué nos aborrecen? Tercera, la exhortación a guardar su palabra. Y la cuarta, o el cuarto tema y último tema: aborrecer a Cristo es aborrecer a Dios. Bien, mis hermanos, el primer tema lo encontramos en este primer versículo que estamos estudiando, el versículo 18. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Antes de continuar, mis hermanos, yo quisiera resaltar lo siguiente. En esta porción que acabamos de leer desde el versículo 18 hasta el versículo 23, es muy llamativo encontrar la palabra aborrecer. La palabra aborrecer. La encontramos dos veces en el versículo 18. La encontramos una vez en el versículo 19. En el versículo 20 encontramos, digamos que la misma palabra, pero con un sinónimo. Encontramos la palabra perseguir o perseguido y perseguirán. Y en el versículo 23 la encontramos dos veces: aborrece y aborrece nuevamente en ese mismo versículo. Esto me llama grandemente la atención porque creería que si se repite varias veces estos términos es porque el Señor nos quiere decir algo. Es porque el Señor quiere que prestemos atención. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer a continuación.
Entonces sigamos con el versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esa palabra o ese término o esa afirmación de si el mundo os aborrece, no estamos hablando o no lo podríamos entender como si de pronto es una casualidad, si llegara a suceder, ¿sí? No, lo que acá el rey del Señor está diciendo es que si el mundo os aborrece, está diciendo que nos van a aborrecer. Y eso lo podemos confirmar un poco más adelante, ¿sí? Más adelante dice el Señor, hablando de este mismo versículo, sabe que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Ahora bien, si el Señor confirma con eso sí que el mundo nos aborrecerá, indudablemente, que el mundo nos va a aborrecer, que no es una posibilidad, sino que es una afirmación. Y acá viene el título de ese primer tema, una afirmación. Es una afirmación, nos advierte que vamos a tener aflicción. Y eso lo podemos encontrar también, mis hermanos, en el capítulo 16, versículo 33 del libro de Juan. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Acá ya nos está hablando acerca de lo que se le viene al creyente. En el mundo tendréis aflicción, dice ese mismo versículo, pero confiad, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos advierte que todo no es color de rosa. El Señor nos advierte que todo no va a ser color de rosa. Ahora bien, el cristiano que el mundo aborrece es el mismo personaje, es el mismo cristiano, es el mismo hijo de Dios, de los que hablábamos iniciando el capítulo 15, de aquellos que llevan fruto. Desafortunadamente, mis hermanos, hay en este mundo personas que se hacen llamar cristianas, pero que por su mal testimonio, por sus malas enseñanzas, por su mal ejemplo, empiezan a ser aborrecidos por el mismo mundo. Y de hecho empiezan a señalar a todos los que somos cristianos, nos empiezan a colocar en el mismo costal. El Señor aquí no está hablando de ese tipo de rechazo que se ganan esas personas por su forma de ser, ¿no? Acá el Señor está hablando del rechazo o del aborrecimiento que le hacen a los verdaderos hijos de Dios por llevar fruto, por llevar fruto. Aborrecer tiene varios sinónimos, ya lo mirábamos anteriormente. Aborrecer lo podríamos entender también como despreciar, como detestar, como odiar, como rechazar, etcétera. Digamos que esos términos están como muy asociados. Ese aborrecimiento, mis hermanos, también lo podríamos ver, que puede ir desde la indiferencia, desde una pequeña indiferencia, hasta la hostilidad agresiva, la persecución, el desprecio, el aislamiento y hasta la misma muerte del creyente, como sucede en muchos lugares del mundo hoy en día con muchos de nuestros hermanos. Ahora bien, la Biblia, mis hermanos, nos enseña o nos permite recordar de que ya esto no es nuevo, de que eso no es nuevo, de que muchos de nuestros hermanos, de que muchas personas que han colocado al Señor en primer lugar, han sido rechazados, han sido perseguidos. Ese es el caso de lo que nos regala el primer mártir que encontramos en la palabra de Dios. Vamos por un momento, mis hermanos, a Génesis capítulo 4, versículo 5. Dice, acá hablando acerca de Caín y Abel, pero no miró con agrado a Caín, acá está hablando del Señor, y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Lo mató por qué? Porque le dio rabia, porque sintió celos, porque vio que su hermano Abel era con un corazón temeroso al Señor, agradaba al Señor, trabajaba para el Señor y su prioridad era el Señor. Ese es el caso también, mis hermanos. Vamos por un momento al libro de Daniel, capítulo 6, versículos de 3 al 5. Acá Daniel nos enseña también una experiencia que él tuvo. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior.
Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y eso no ha cambiado hoy en día, mis hermanos. Eso no ha cambiado hoy en día. Vayamos también por un momento, y ya vamos aquí al Nuevo Testamento, y vamos a ver la experiencia que tuvo el primer mártir de la iglesia, Esteban. Hechos 7 del 55 en adelante dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis hermanos, la palabra del Señor también nos enseña de que la persecución a sus hijos no es nueva. No es nueva. Pero que eso, mis hermanos, está escrito para que de alguna manera nosotros también tengamos esas fuerzas. Y sigamos ese ejemplo, mis hermanos. Más adelante en Hechos 5:40, que no lo quiero dejar pasar, hablando ya de Pedro y de Juan, y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Mis hermanos, esto es hermoso, si vemos todo el contexto cuando se refiere a perseguir al cristiano, a perseguir al Hijo de nuestro Dios. Nosotros estamos expuestos también, hoy las cosas no han cambiado. Pero bueno, mis hermanos, vamos a pasar al segundo tema. Dice el tema número 2, la pregunta: ¿por qué el mundo nos aborrece? ¿Por qué el mundo? Primero vimos que el Señor da por sentado que nos van a aborrecer. Ahora, el segundo tema: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dice versículo 19: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mire lo que nos regala este versículo 19. La pregunta aquí es: ¿por qué nos aborrecen? La respuesta es la siguiente: ¿por qué? Porque seguimos al Señor Jesucristo. Porque hemos entregado nuestra vida al Señor. Aquí no nos están aborreciendo porque somos religiosos, porque vamos a una iglesia. No, mis hermanos, aquí nos aborrecen porque hemos elegido a Jesús, hemos elegido seguir a Jesús. Cualquier problema que tengamos con el mundo en cuestiones de fe tiene que ver con el Señor Jesucristo. Indudablemente, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y estas experiencias las podemos ver, mis hermanos, en nuestra casa, para los adolescentes, para los niños, en su colegio, en las universidades, para los que tenemos un trabajo en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestro barrio, los que viven en un conjunto, en el conjunto residencial. En cualquier lado, cualquier lado va a ser hostil para las cosas que son del Señor. Indudablemente. Y yo creo que todos nosotros hemos pasado de alguna manera por ese tipo de experiencias. Hemos sido señalados, hemos sido objeto de burlas, hemos sido objetos de indiferencia en algunas ocasiones. Pero bueno, mis hermanos, si alguna cosa hay en el mundo, o sea, que el mundo se pueda colocar de acuerdo, mis hermanos, es que el mundo entero tiene un sentimiento en común: rechazar a Cristo y a los suyos. Eso es así, eso es una gran verdad, mis hermanos. Hace muchísimos años habían dos ideologías políticas, si se podrían denominar de esa manera. Ese espectro político estaba liderado en ese momento por el fascismo y por el comunismo. Y estas dos ideologías se aborrecían, se detestaban, se odiaban, vivían en conflicto. Pero ellos dos tenían algo en común: tanto el fascismo como el comunismo odiaban al cristianismo. Odiaban al cristianismo. Entonces aquí podemos ver lo que nos regala el Salmo capítulo 2, versículo 2. Vamos por un momento. Dice Salmo capítulo 2, versículo 2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová.
y contra su ungido diciendo. Ahí continúa el versículo 3. Pero entonces aquí vemos, mis hermanos, cómo el mundo está unido en contra del Señor. Y eso no es casualidad. Y eso no es casualidad, mis hermanos. Bien. Hechos 4:27. Mire lo que nos dice Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿A quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos ellos unidos en ese momento contra el Señor. La palabra nos enseña que nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre. Y esa es la verdad, mis hermanos. Bien. La persecución por ser cristiano, mis hermanos, debe ser un orgullo. Porque eso indica, mis hermanos, que nos parecemos más a Cristo. La persecución, si nos persiguen por ser cristianos, es porque estamos dando un buen testimonio. Es porque estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Lo que dice Hechos 5:41. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre y cuando sea mintiendo. Dice Mateo 5:11. Hermoso estos versículos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan. Lo acabamos de leer. Eso es una realidad, mis hermanos. Eso es una realidad, mis hermanos. Pero mire lo que nos dice Hechos 5:41. Y ellos salieron en presencia del concilio gozosos. Acá ya pasamos a otro tema. Que en medio de la persecución, que en medio de que eran aborrecidos, estos apóstoles salieron gozosos. ¿Gozosos de qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, por causa del nombre del Señor. Yo me los imagino, ¿no? Oiga, mire, Pedro, Juan, nosotros nos están persiguiendo porque nos parecemos más al Señor, porque estamos reflejando al Señor en nuestras vidas. Y entonces todo ese odio que sentían hacia el Señor Jesús, por su condición, por todo lo que Él estaba enseñando, se estaba trasladando también a sus seguidores, a sus apóstoles en este caso. Y dice la palabra que salían gozosos. ¿Por qué? Porque estaban reflejando al Señor. Y eso, mis hermanos, debe ser un motivo de orgullo para cada uno de nosotros. El ser perseguidos por el Señor, por causa del Señor, debe ser como una medalla en el pecho para cada uno de nosotros. Que la debemos de mostrar, mis hermanos, con ese orgullo, con esa alegría. Porque estamos cumpliendo con la obra del Señor. Bien, mis hermanos. Ahora bien, pasamos a otro tema. El mundo nos aborrece porque aunque no somos perfectos, de alguna manera o en cierta manera, mis hermanos, estamos reflejando el carácter de Cristo y la obra de Cristo. Por eso es que nos están rechazando, por eso es que nos están señalando. Ahora bien, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente estamos rechazando al mundo. Automáticamente estamos rechazando al mundo. En la medida que un creyente se acerca más a Cristo, se está alejando más del mundo. Y eso quiere decir que el mundo empieza a aborrecer al creyente. La relación entre el Hijo de Dios y el mundo debería ser como el agua y el aceite. Que por más que se revuelva, siempre sus moléculas, sus partículas van a estar de manera independiente. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El rechazo del mundo hacia un hijo de Dios debe ser como una medalla en el pecho, como un orgullo, como ya lo decíamos anteriormente. Ahora bien, desafortunadamente, mis hermanos, este mundo es tan engañoso que muchos podrían pensar que el mundo nos puede tratar bien porque somos cristianos, porque estamos siendo de alguna manera marcando la diferencia. Pero no, mis hermanos, nosotros no podemos coquetear con el mundo. No, con esto tampoco estoy diciendo pues, de que tenemos que salir y empezar a mirar mal a todo el mundo. No, en ninguna manera. Pero no podemos compartir ni coquetear lo que el mundo ofrece que vaya en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. No podemos coquetear con el mundo. Debemos odiar lo que el Señor odia. Si el mundo fue quien llevó a Cristo a una cruz, si rechazó al Hijo de Dios, no pensemos por un momento que con nosotros nos van a tratar de una manera diferente. El rechazo es porque estamos identificados con el Señor.
Ese es el rechazo que el mundo tiene hacia su iglesia. Mire lo que nos dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es más, mis hermanos, yo creería que el creyente debería preocuparse. Nos deberíamos de preocupar cuando no nos están persiguiendo, cuando no nos están aborreciendo. O una de dos, es porque vives completamente solo o porque nos estamos dando un buen testimonio. Es triste decirlo. Y yo creo que todos de alguna manera hemos caminado al filo de lo que nos está regalando aquí. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Que vamos a padecer persecución. ¿Has padecido persecución? ¿Has sido señalado? Acá el Señor nos está diciendo que eso va a ser casi que nuestro diario vivir. Pero tampoco estoy diciendo que esa persecución tiene que ser como se vive en otros lugares del mundo. Con golpes, con persecución, hasta con la misma muerte. No, acá podemos padecer persecución de una manera diferente. Cuando tú compartes el Evangelio, cuando tú das un buen testimonio, cuando tú no participas de las malas conversaciones, cuando no participas de los malos actos. Hoy en día, mis hermanos, no es difícil encontrar personas que se venden por cualquier peso, que están dispuestos a coger ventaja. Y eso los hay en todo lado. O aquellas personas que utilizan un lenguaje grosero. ¿Participas tú de esos lenguajes? ¿De ese tipo de lenguaje? ¿O de ese tipo de chistes? Que es como muy común a la hora de compartir. El Señor nos está diciendo que vamos a padecer persecución cuando estamos dando un buen testimonio. Bien, mis hermanos. Mis hermanos, nos hemos ganado el rechazo del mundo también, porque nosotros hemos decidido dejar el pecado a un lado. ¿Por qué hemos decidido dejar el pecado a un lado? Nosotros también pertenecíamos a ese mundo, pero hoy en día queremos vivir en santidad. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, porque somos nuevas criaturas. El mundo nos odia, nos rechaza, porque somos nuevas criaturas. Cualquier aflicción o prueba no nos puede distraer de nuestra posición en Cristo, porque nada se compara, mis hermanos, con la gloria venidera, según lo dice el apóstol Pablo por ahí en Romanos capítulo 8. Mis hermanos, vamos a pasar al tercer tema. Y ese tercer tema se llama guardando su palabra. El Señor nos exhorta para guardar su santa palabra. Dice versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mis hermanos, aquí hay una situación supremamente pues que puede generar discordia o diferentes opiniones. Pero el Señor tiene a su iglesia no para cambiar el mundo. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Muchas personas pensarán que sí. No, mis hermanos. Yo estoy convencido que el mundo no lo va a cambiar la iglesia. La iglesia lo que tiene que hacer es predicar su santa palabra. Como resultado de aquellas personas que creen en la palabra del Señor, como lo hicimos nosotros, vamos a dar frutos que sí van a cambiar de alguna manera este mundo. Desafortunadamente muchas personas piensan que no, que nosotros estamos para cambiar el mundo. No, yo pensaría que no. No estamos para cambiar el mundo, estamos para compartir la palabra del Señor. Y solamente por medio de la santa palabra del Señor es que se van a ver corazones nuevos, corazones regenerados, corazones al servicio del Señor. Lo que debemos hacer, mis hermanos, es predicar el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 dice que el Evangelio es que Cristo murió por tus pecados, y es lo que el mundo necesita. El mundo necesita de eso.
¿Y por qué necesita el mundo escuchar del Evangelio de Cristo? Porque es poder de Dios para salvación, dice por ahí Romanos capítulo 1. La palabra de Dios cambia vidas y así contaremos con un mundo mejor. Nosotros también pertenecíamos a ese mundo. No, en el caso mío, yo pertenecía a todo aquello que hoy, a lo que hoy no quiero ni siquiera acordarme. Yo también participaba de malas conversaciones, de malos pensamientos, de malos actos. Y para mí era normal, Pero gracias al Señor, Él permitió que su Santo Espíritu me convenciera de pecado, justicia y juicio. Y como yo, mis hermanos, yo estoy seguro que todos hemos pasado por ese mismo proceso. Porque acá nadie nace siendo hijo de Dios. Dice la palabra que nosotros nacemos siendo enemigos del Señor. No, que es que yo era cristiano desde chiquito. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. La palabra del Señor dice que todos nacemos siendo enemigos del Señor. Nacemos siendo enemigos del Señor. Ahora, si guardamos su palabra y la compartimos, Dios pondrá en nuestro camino corazones dispuestos. Acá más adelante dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por un lado, el Señor nos dice que vamos a ser perseguidos por el mundo, pero que también en medio de esa situación entre el mundo y el creyente, Dios también va a colocar personas que quieran escuchar su palabra, como lo hicimos nosotros. Con nosotros también escuchamos esa palabra que alguien llegó y nos compartió y la creímos. Bueno, el Señor acá está diciendo también que así como nosotros creemos, si predicamos, también muchos van a llegar a los pies del Señor cuando nosotros prediquemos su santa palabra, cuando prediquemos el Evangelio, que es el regalo de salvación que necesita este mundo. Bien, mis hermanos, vamos entonces a pasar al cuarto y último tema. Dice versículo 21 hasta el 23, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Aborrecer a Cristo, mis hermanos, es aborrecer a Dios. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. El único pecado que no perdona el Señor es el rechazo de su Hijo, porque es el único puente que conecta al pecador con Dios. Es el único y que suplió esa exigencia que había colocado el Señor. De que de la única manera para entrar a su presencia es entrar santos. Bueno, el Señor nos hace santos cuando creemos en Él, en ese sacrificio tan grande que Él hizo por todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, mi pregunta, o nos podemos preguntar también de la siguiente manera. Uno se preguntaría, ¿por qué aborrecer a Jesús? ¿Por qué odiar a Jesús? Si la Biblia nos enseña que todo lo que Él hizo fue bueno, uno pensaría de pronto pues, que en nuestro corazón existiera rechazo cuando uno escucha nombres como Hitler, Stalin, aquí en Colombia, esos líderes narcoterroristas, póngale el nombre pues que quieran. Y desafortunadamente se han ganado el desprecio del mundo por sus actos. Pero el Señor Jesús, rechazar a Jesús, eso no tendría cabida. Pero bueno, ¿por qué rechazan al Señor? Porque el Señor expone el pecado del mundo. Es por eso que el mundo rechaza a Jesús. Porque desnuda el pecado. Dice por allá Hebreos 4:12, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí está la respuesta. Hay dos opciones cuando alguien se enfrenta con el Señor Jesús. O le acepta o le rechaza. Ahora bien, rechazar a Cristo es rechazar al mismo Dios, es rechazar al Padre. Y es de alguna manera, o por otro lado, aceptar la ira de Dios. Recordemos por ahí, mis hermanos, que en los tiempos del Señor había maestros de la ley que se mofaban por su conocimiento en cuanto a la ley. Y se mofaban diciendo que ellos conocían a Dios porque conocían la ley de pasta a pasta.
Pero llegó el enviado de Dios y le rechazaron. La conclusión lógica es que ellos no conocían a Dios. Hoy en día muchos dicen conocer a Dios y dicen tener una relación con Dios. Lo malo es que lo están haciendo a su manera y no a la manera que Dios ha establecido. Y la única manera que Dios ha establecido es a través del Señor Jesús. Y esas personas pueden sonar increíblemente religiosas, pero cuando se les dicen que son pecadores y que necesitan al Salvador, se molestan. ¿Y sabe por qué se molestan? Porque no se creen tan malos. Porque no se creen tan malos para merecer el castigo de la justicia divina. Mis hermanos, eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que pasa hoy en día. Yo, por la gracia del Señor, por la gloria del Señor, hacia mi vida, me he ganado insultos. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sido objeto de insultos o de rechazo, como lo veníamos viendo cuando le compartimos la palabra de Dios al mundo. Yo recuerdo una vez con mi hermano Mario Pinto nos fuimos repartiendo unos volantes cuando el local quedaba ahí en el antiguo local, en el último. Y llegábamos a esos almacenes donde venden bicicletas y ni siquiera nos dejaban entrar porque ya nos identificaban. Y, no, yo soy católico apostólico, hermano. No, yo no voy a cambiar de religión. No. Y casi que nos sacaban. Eso no es nada en comparación a lo que viven muchísimos hermanos en otras partes del mundo. Mis hermanos, quien rechaza a Jesús está abrazando deliberadamente la maldad y las tinieblas. El mundo odia a Jesús porque el Señor vino a este mundo a colocar en evidencia la condición del hombre ante Dios. Vino a exponer el pecado del hombre. Recordemos allá en Mateo 27, del 20 a 22. Vamos a leerlo por un momento. Mateo dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás que lo liberaran y que Jesús fuera muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, crucifícalo, que sea crucificado. Es triste exponer esta parte de la palabra del Señor porque nos toca, porque toca nuestro corazón, pero es una realidad. Mis hermanos, el no conocer a Dios es un pecado. El no conocer a Dios es un pecado. Mire, recordemos lo que dice el versículo 23. Dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El no conocer a Dios es rechazarle. Y se hace más grave porque rechazaron al que vino a mostrar a Dios. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él venía a mostrar al Padre. Él venía a mostrar a Dios. Venía a acercar al mundo con el Señor. Vamos a leer por un momento Romanos 1, 18 al 20, a ver qué es lo que nos regala. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mis hermanos, si alguien va en su automóvil por una autopista que tiene varias señalizaciones en cuanto a la velocidad, que no se pueden pasar más de 80 kilómetros, y va a 100, y más adelante pues hay el retén de los agentes de tránsito, y le hacen un comparendo. Y si esa persona dice, es que yo no me fijé, yo no sabía, eso no va a ser una excusa para que sea justificado. En toda la vida decía su límite de velocidad. Mis hermanos, hoy en día pasa igual. El Señor ha mostrado esas diferentes advertencias, esas diferentes señales de tránsito, si la podríamos llamar así, para que el mundo para que la gente, para que el hombre se dé cuenta de que existe un Dios. Y las ha colocado por toda la creación. El Señor se ha manifestado desde los tiempos inmemoriales por su creación, por sus profetas.
De cualquier manera el Señor se ha manifestado, ha colocado diferentes señales, pero hoy en día lo haces por medio de su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres, por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad en las alturas. El Señor Jesús, mis hermanos, es la mayor revelación que Dios ha dado a la humanidad, que Dios ha dado a este mundo. Y es así, mis hermanos, la luz de Cristo es tan brillante que refleja más a Dios, pero también desnuda más al pecado. No basta con hablar bien de Jesús. No, es que para mí Jesús, sí, para mí Jesús es Dios. Sí, sí, no, es que yo a Jesús pues yo lo quiero. Claro, no es que él es el Hijo de Dios, ¿sí? No basta solamente como con hablar bien de Él. No basta con tener una medio relación con el Señor. O le recibes o lo rechazas. Con el Señor no hay término medio. Él quiere toda tu vida. Él no quiere buenos comentarios. Él quiere toda tu vida. Él quiere perdonarte, quiere recibirte en la familia del Señor. Pero eso solamente sucede cuando tú rindes tu corazón al Señor, cuando lo haces Señor y Salvador de tu vida. Seguramente, mis hermanos, si nosotros hubiéramos estado en esa multitud cuando dijeron, crucifícale, crucifícale, hubiéramos gritado lo mismo. Mis hermanos, quiero terminar con una reflexión. ¿Cómo reaccionas o cómo reaccionamos cuando somos señalados por causa de Cristo? Hay un versículo muy bonito, mis hermanos, que nos debe de llenar de bastante esperanza. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, no podemos acobardarnos, no podemos bajar la guardia, no podemos, mis hermanos, quedarnos callados. Y cuando vengan esas persecuciones, esos rechazos, cuando seamos aborrecidos por causa del Señor, sintámonos orgullosos como lo hizo Pedro y como lo hizo Juan. Terminemos con oración. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra escrita, mi Señor, porque nos regalas todos los días, mi Señor, algo que nos quieres decir para cada uno de nosotros. Te suplicamos, mi Señor, que nuestra vida sea cada vez más de acuerdo a tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, porque no tenemos muchas veces las fuerzas. Porque este mundo, mi Señor, es un mundo hostil. Es un mundo, mi Señor, que no te ama. Padre, permite que siempre estemos, mi Señor, siendo hijos tuyos, reflejando tu vida en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te damos. Colocamos en tu tiempo, este tiempo en las manos de tus santas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos si Dios quiere el viernes. Chao.